Muy buenos días. Habla el docente Germán Eduardo Díaz. Este video es para estudiantes de grado noveno. Es una pequeña síntesis de la historia de Colombia en el siglo XIX. Orígenes del Estado colombiano. Es de recordar que en el grado octavo los estudiantes debieron ver que entre 1781 y 1819 existió un proceso complejo de independencia mediante el cual los pueblos americanos se liberaron en cierta medida del dominio colonial español. Es decir, buscaron crear sus propios estados. El gran emancipador fue el caraqueño Francisco de Miranda, quien luchó en la guerra de independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa como mariscal, y desde Londres creó una sociedad masónica tendiente a convencer a jóvenes criollos de la urgencia de independizarse de la corona española. En el caso colombiano, el 20 de julio de 1810 en la ciudad de Bogotá, los criollos, a través del motín del llamado motín del Florero del 20 de julio, empezó una reyerta mediante el cual los criollos pretendían que el virrey español Antonio Mari Borbón estableciera la independencia, establecieron una junta autonómica frente a los hechos de Europa. Es decir, Napoleón había invadido a España y había puesto preso a los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII y había colocado en el trono a su hermano José Bonaparte. Por este motivo ocurrió el proceso del 20 de julio. Aunque no fue propiamente un proceso independentista, se creó por primera vez un gobierno autonómico en América y en la Nueva Granada, que era el nombre que recibía el territorio. ¿Sí? Entre 1811 y 1915, los criollos no se pusieron de acuerdo en la forma de gobierno. Unos querían autonomía para depender de la corona española y otros, como Antonio Nariño, querían autonomía, pero de un estado soberano y libre. Al final, Pablo Morillo reconquistó a Colombia, lo que actualmente es Colombia, entre 1816 y 1919, iniciando el régimen del terror, persecución de los patriotas, que eran nombres que le daban a las personas que ya se identificaban como hijos de esta tierra y no españoles. En 1819, después de la famosa batalla de Pantano de Vargas y de Boyacá, el general Simón Bolívar y el vicepresidente general Francisco de Paula Santander establecen un gobierno autonómico en lo que llamaríamos la Gran Colombia, entre 1819 y 1830, mediante la cual se estableció la Primera República, formada por neogranadinos, venezolanos, quiteños, ecuatorianos y panameños, para hacer frente a la amenaza española y que culminó con la derrota de los españoles en la batalla de Ayacucho y Junín en Perú. El general Francisco de Paula Santander, de carácter civilista, fue quien realmente gobernó este territorio. El regreso de Bolívar en 1926, en vez de generar paz al interior de la República, generó controversias debido a sus posiciones autoritarias y militaristas. Se estableció una dictadura cívico-militar por los bolivarianos frente a los santanderistas, una pequeña guerra civil que terminó con el retiro final de Bolívar en 1930, que murió el 17 de diciembre de ese año en Santa Marta, y la disolución de la Gran Colombia. El mapa de la Gran Colombia entre 1919 y 1830. Los partidos políticos. Entre 1837 y 1848 se fueron consolidando dos grupos políticos en Colombia. Los llamados santanderistas y algunos bolivarianos civilistas
evolucionaron al Partido Liberal fundado por Ezequiel Rojas en 1848, que promulgaba el modelo inglés o sea, es decir, liberalismo político y liberalismo económico, frente a una sociedad muy conservadora y muy tradicionalista. Creían en la separación de iglesia y Estado, en las libertades individuales, en los derechos humanos, pero también creían en el libre comercio, la libre empresa, frente a una sociedad agraria y patriarcal, mientras que los conservadores de José Eusebio Carro y Mariano Espina Rodríguez crearon un Estado, creían mantener el status quo colonial, es decir, un Estado autoritario, centralizado, la división de clases no fuera muy drástica los cambios, y eso generaría guerras civiles, porque realmente los liberales y conservadores nunca se pusieron de acuerdo para establecer un gobierno autonómico y un gobierno único y un solo modelo en Colombia. Características de los partidos. Bueno, pues reitero, los liberales siguieron el modelo político y económico inglés, es decir, liberalismo político, libertades individuales, separación de iglesia y Estado y libre mercado. El libre mercado, es decir, que compraban materias primas a bajos precios los europeos y ellos importaban a altos precios esas materias elaboradas. Entre 1849 y 1855, con breves intervalos, conservadores gobernaron la república, entre esos Mariano Espina Rodríguez, padre del Partido Conservador. Los liberales, entre 1860 y 1885, crearon los Estados Unidos de Colombia y un modelo federal de gobierno. Los sectores más conservadores de José Eusebio Carro y Mariano Espina Rodríguez querían mantener el sistema colonial, la unión de la Iglesia y del Estado, porque creían que eran las garantes de la moral pública y una sociedad autoritaria y patriarcal. En lo económico eran diversos, en algún momento fueron proteccionistas, es decir, proteger la industria nacional, y en otros momentos eran intercambistas, establecer negocios con Europa y Estados Unidos. El mapa de los Estados Unidos de Colombia en 1863, creado por la Constitución de Río Negro, que prácticamente creó estados soberanos, es decir, el gobierno central no podía intervenir en las querellas y problemas de cada estado. Además, una total libre empresa, libre comercio, el estado realmente no podía intervenir en la economía. Los ingresos del gobierno central eran magros. Además, no existía un solo ejército federal. Cada estado tenía sus propias leyes y reglas. Eso debilitó el poder del estado. Fue paradójico. Sí, existieron libertades individuales, hubo problemas de cuestión religiosa porque la relación de liberales y el clero no era fácil, o expropiaciones de bienes de la iglesia que generaría conflictos y malos entendidos, que sería la causa de que la mayoría de los clérigos fueran enemigos del Partido Liberal, y los conservadores, al defender su alianza con la iglesia, atacaron a los liberales. Eso generó una cuestión religiosa que sí ha ido mejorando con el paso de los tiempos. Aún existen sectores clericales y evangélicos que utilizan la política como bandera de su parte. Imágenes de unos soldados en las guerras civiles del siglo XIX. Entonces corresponde a los soldados liberales de la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902. Las guerras civiles, causas y consecuencias. Básicamente las guerras civiles se originaron por tres motivos. Uno, la falta de consenso entre liberales y conservadores por el modelo de Estado. Es decir, si ganaba la guerra civil los conservadores como en 1837, el 39, el Estado era conservador, la constitución autoritaria, represiva, esclavista, por el estilo. Y si ganaban los liberales, obvio, promulgaban violentamente la separación de iglesia y Estado, el libre comercio, las libertades individuales. Pero si terminaba esa guerra, subía otro partido, el partido contrario, se abolía eso y se restablecía el otro modelo. Entonces, esa fue una de las causas de los conflictos que hubo en Colombia. No hubo paz política en el siglo XIX. Y contribuyó
al generar los hoyos heredados, los hoyos políticos, es decir, se nacía liberal o se nacía conservador. Muchas veces las personas tenían formación académica, pero si la familia siguiera un caudillo liberal, listo, o si siguiera un caudillo conservador, listo, y morían por eso. Y consecuencia fue el atraso económico y la infraestructura política. No hubo realmente consensos políticos para decir, vamos a reunirnos y vamos a definir cuál es el modelo político, las relaciones con la iglesia y el desarrollo del país. A mediados del siglo XIX, los paisas o antioqueños comenzaron a migrar a través de concesiones, a través de migraciones pacíficas, a poblar el occidente colombiano, es decir, desde lo que hoy es Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Tolima y el Valle del Cauca. Permitió la comunicación entre el centro y el occidente. Se desarrolló una economía cafetera. Se fundaron poblaciones que conservaron la idiosincrasia paisa hasta de los nuevos territorios. De ahí, por ejemplo, que en el caso del Tolima, la población de Yerbeo, Santa Isabel, Freno, Casabianca y Líbano se consideren paisas más que tolimenses, ¿no? Debido a ese origen antioqueño de sus pobladores. El mapa de la colonización antioqueña, que fue muy importante para unir el norte, el centro, el occidente y el oriente de Colombia. Aunque no fue la única, los cundiboyacenses también migraron hacia la cordillera central por fundando algunas poblaciones en el país. Conclusiones: la falta de unidad no permitió un proyecto único. Las guerras civiles entre liberales y conservadores es sinónimo de violencia, intolerancia y persecución política. Ahora en nuestros días hay personajes de la política nacional que tratan de comunista a las personas progresistas, a quienes quieren plantear algo nuevo, como ocurrió con el doctor Rodríguez Gaitán en el siglo XX, que fue un líder progresista liberal, fue titulado comunista simplemente porque quería una mejor democratización de la sociedad. La cuestión religiosa anuló un verdadero clima de libertad religiosa. Quien no era amigo de la iglesia era enemigo de la iglesia. Algunos obispos como el Monseñor Willes o Monseñor Ezequiel Caro utilizaron el púlpito y algunos sacerdotes para perseguir y justificar la muerte de liberales. Y algunos presidentes liberales desterraron obispos y sacerdotes de forma fanática. O sea, fue de igual a igual y eso generó un clima de intolerancia en el país. Cada partido elaboró su proyecto constitucional sin tener en cuenta la visión del oponente. Los antioqueños contribuyeron a la integración nacional. La bibliografía que no va a faltar. Esta es una síntesis de lo que fue la historia de Colombia en el siglo XIX. Muchas gracias.